Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el doctor Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por su presencia. En esta oportunidad nos hemos reunido para presentar y comentar el libro de Claudia Denis Navas, Caminata sobre el Fuego, publicado por la editorial Ojos de Cuervo. Queremos agradecer a Claudia Denis Navas y a Susana Reyes por invitar a Radio Clásica, que por cierto pronto vamos a estar de celebración, y al programa Encuentros para la presentación del libro en el marco de la Feria del Libro El Salvador. Me acompaña Elizabeth Trabanino, directora de la Radio Clásica. Gracias, Elizabeth, por estar aquí. Es verdad que Claudia es muy conocida en los círculos literarios, pero en los círculos literarios salvadoreños. Sin embargo, para aquellos que no están familiarizados con su obra, me gustaría presentarla a través de su trayectoria literaria. Claudia Denis Navas es psicóloga y posee maestría en comunicación. Por 35 años ha diseñado y coordinado programas sociales de apoyo a poblaciones vulnerables. Sus artículos y ensayos sobre la realidad social comunitaria han sido publicados en revistas académicas. Su trabajo literario se centra en el cuento y la poesía. Claudia ha publicado El territorio del ciprés es alargado, Cuentos del sábado y Esto no es un cuento, todos ellos en índole editores. Claudia también es autora de Aprender leyendo, publicado por el Ministerio de Educación de El Salvador, y Mujeres al Centro. En 2021 publicó Criaturas de polvo y sal, en la que actualmente es su casa editorial Ojo de Cuervo. Bienvenida, Claudia, y gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Mis más fraternales saludos y agradecimientos por la presencia de ustedes. Me siento muy acompañada, muy acogida, muy querida. Gracias de veras. Quiero dar las gracias también a la Cámara Salvadoreña del Libro, que en medio de haciendo posible estos eventos, al Museo de Arte, su aliado, a Claribel Alegría, que nos sigue extendiendo su legado después de 10 años de nacimiento y da origen también a esta Feria del Libro, específicamente a Emilio, que ha sido mi prologrador también en esta obra, a Elizabeth, que me ha acogido también en Radio Clásica, y a alguien muy especial, a una mujer muy lejana de Colombia, a la mamá de Martelena Olive, a Virginia Díaz, que ha hecho posible y concretó este espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia, por el honor de estar en esta mesa. Bueno, como ustedes sabrán, mi primer amor es la música, pero la literatura viene a la par. Siempre pues tuve mi incursión en la literatura en la UCA y después posteriormente cuando estuve fuera del país. Y me llama mucho la atención el estilo de estos cuentos porque cuando yo estudié literatura inglesa y francesa afuera, dos cosas me encantaron. El estilo de viñeta de Tennyson y que yo decía, si algún día escribo, voy a escribir así porque por mi tradición radiofónica siempre todo es como estilo, los guiones son estilo radio. Y entonces la viñeta me encanta, es como la palabra francesa de un entramado del viñedo, porque presenta como situaciones y postales de cosas que están pasando, pero lo impactan mucho a uno. Y otra cosa que también me impactó de la literatura inglesa fue el kitchen drama y el estilo de Thomas Hardy, que era un pesimista consumado, pero dentro de ese pesimismo uno trata todo lo que uno puede de encontrar alguna redención en ese pesimismo, y uno está diciéndole al autor, pero mira, puede haber esto, algo bueno. Entonces yo siento que todo eso lo reconocí en los cuentos, o sea, esa postal y somos tan familiares a las situaciones. Yo en especial como mujer me identifico en el primer cuento terrible, ¿verdad? De lo que pasamos las mujeres cuando damos a luz y yo no lo diría porque me daría mucha pena, pero Claudia sí lo dice. Y bueno, también cuando estás en el avión y yo digo que es Claudia, pues, pero está reflexionando sobre los hijos en tierras ajenas y decir, los tuve jóvenes y quizás me arrepiento. O sea, es algo que
que uno puede pensarlo, pero tampoco lo puede decir, o situaciones muy vergonzosas, pero que al final nos enseñan sobre esa humanidad y bueno, uno puede decir, puede haber alguna redención. Entonces mi pregunta es, eh, ¿cómo se combinan todos estos elementos? Y hay redención. Exacto. Gracias, gracias Elizabeth. Bueno, Emilio, cuando leyó mis cuentos, los ha catalogado dentro del realismo social. ¿Verdad? Creo que en algunos de los cuentos raya también con lo que le dicen realismo sucio por la crudeza, pero ni modo, esa es la realidad que vivimos, ¿verdad? Es eh, una corriente en la que, bueno, Emilio lo ha considerado así y en la que me situé sin pensarlo, pues he trabajado, como decía Emilio en el prólogo, con comunidades urbanas precarias por 35 años y son cosas que van marcando. Y la intención es pues que la literatura sea, tal como lo dice el realismo, un reflejo de lo que pasa en la sociedad, pero también un instrumento de denuncia, algo que sirva para que un retazo íntimo o público, porque también es político, lo íntimo y lo público, se vea también reflejado, se vea también en espejo para otros lectores. Tenía ahí el cuento por el mercado. Por el mercado hay como tres facetas. Una mujer, una protagonista que empieza acompañando a su madre en las incursiones hacia el mercado y va descubriendo la vida en todos sus sentidos. De adolescente la sigue descubriendo, pero en una forma a veces muy cruda, a veces muy ruda también. Y ya de adulta la sigue yendo y bueno, lo que toca a muchas mujeres adultas, ir en soledad, porque ya a las niñas, a los adolescentes de ahora les da fiebre el día que van a ir al mercado con su mamá. Entonces ya no van, estos espacios se están perdiendo con todo su, con todo su bagaje cultural, su riqueza, sus cosas lindas, pero también con su crudeza. Inicialmente eran 3 cuentos, yo he llevado un trabajo bien cercano, a veces nocturno, a veces en línea con Susana, y ahí hemos estado rebotando las ideas como editora mía y bueno, luego lo conjuntamos. En este cuento pues trato de reflejar que el mercado muchas veces se vuelve una especie de laberinto de Creta para las mujeres en las que estamos como atrapadas pues como un minotauro pues ahí dando vueltas, cuidando y descuidándonos, tratando de proveer la vida a otros que a nosotros mismos se nos está yendo. Mira, uno de los cuentos más polémicos y que más me gusta de tus relatos es Dudas, acto único, ¿no? El cuento parece cuestionar esa idea políticamente correcta, ya sabes que yo soy incorrecto por naturaleza, de la idea política en El Salvador, esto de la vida, ¿no? Que la vida es sagrada y todo eso. Pero el cuento narra la historia de Olga, ¿no? Que debe cuidar a su madre, que padece una enfermedad degenerativa, y ella se debate en el debate, su debate es la cuestión moral, mantenerla con vida, o pues la eutanasia, ¿no? En Europa eso está probado, ¿no? Me gustaría, Claudia, que ya que en el cuento reflejas perfectamente esos dos temas actuales, la eutanasia, porque también está relacionado con el aborto, me parece. ¿Podrías ampliarnos un poco esa idea que relatas en el cuento? Bueno, el cuento trata de ser provocador, ¿verdad? No dejar nada resuelto, sino que dejar en duda, y bueno, me decía Lilian cuando entré, este cuento de dudas me ha dejado con muchas dudas y bueno, que la había tocado profundamente. Algo que se va constatando es que la vida es difícil y es difícil dar a luz a cualquier ser humano. Yo no sé por qué las mujeres no nos hemos revelado, pero así en una forma tan rotunda, para que después de dedicar 10, 15, 20 años a crecer a un ser humano, hayan tantas circunstancias que les quitan la vida. Y dejar de vivir también es difícil. Y hoy se está constituyendo especialmente en parte de la mercadotecnia, parte
del tener vivo a un ser humano, apelando a los sentimientos de los seres que los rodean, y lo que tenemos ahí es un vegetal. No hay nada aprobado en nuestras leyes en consideración a conservar la dignidad hasta el último momento de la vida. Y bueno, se deja tanto el vivir como el morir a voluntades divinas. A voluntades divinas, cuando realmente somos los seres humanos quienes estamos cargando las consecuencias del vivir o del morir, o del ver morir al resto de los que queremos. De hecho, ella muere en una clínica que se dedicaba, me parece, al aborto al principio. Ella recuerda, la protagonista recuerda una clínica que tiene más o menos el mismo nombre y dice, si es que aquí era donde antes hacían este tipo de intervenciones. En Guatemala, una vez viajando, veía varias clínicas chiquitas y decía clínica de maternidad, pero son clínicas clandestinas, pues abortan allí las que son más pobres, pues las que están en otra situación económica abortan en Estados Unidos, pero porque la vida es en sí difícil, y ese era prácticamente el mensaje. Tanto el aborto como la eutanasia siguen siendo temas tabú, ¿verdad? Y ante la mojigatería del Estado, ante la falta de pronunciamiento del Estado por ayudar a que una criatura crezca sana con todos los recursos, o que una persona mayor que está incluso a veces padeciendo unos dolores insufribles, pues por diferentes padecimientos, pueda trascender con dignidad, están los seres humanos cargando con eso, dejando hasta sus últimos recursos por no ver sufrir a sus seres humanos, a sus seres queridos. Qué bonito. Bueno, la muerte, para complementar lo que tú dices, es una constante en tus cuentos, y son como diferentes facetas de la muerte en los personajes, porque a veces es como la muerte como última palabra en esa expresión o en ese extertor, la muerte como ironía, la muerte como salida, la muerte como una decisión digna. Entonces son como diferentes facetas, pero dentro de eso y dentro del contexto también está el tema de la violencia como parte de nuestra psique y la autodestrucción. Y entonces acá comentábamos con Emilio sobre el cuento Sirenas, y evoca mucho el tema de Semos Malos de Salarrué. Entonces, un poco comentario acerca de esto, y qué escritores han influenciado en ti. ¿Salarrué sería uno de ellos? El cuento Sirenas, que en realidad no son los seres mitológicos con colitas, sino son las sirenas de las ambulancias. Se me vino a la cabeza cuando estábamos en el confinamiento de la pandemia, y solo se oía ese zumbido que nos aterraba, que nos recogía el estómago y el corazón. Y habiendo trabajado tanto tiempo con mujeres de asentamientos precarios, sobre todo los urbanos, me puse a pensar cómo lo estarían viviendo ellas en su champa, en su espacio limitado, con los recursos limitados. Fue como bien fácil, pues incluso hubiera podido hacer un guión cinematográfico, porque casi que podía haber situado dónde estaba cada cosa, una cocina pequeña, una cama bastante miserable, un lavadero que no tiene drenaje más que hacia los pasajes. Y bueno, la hostilidad entre los vecinos, pero también de las colonias cercanas que miran como sospechosas a esta gente. En medio de todo, pues hay esperanza, hay búsqueda de los personajes por seguir viviendo. La mayoría de veces esta esperanza no los lleva a ninguna parte, queda destrozada en el camino también. Y ahí está, pues, una realidad fatídica que cualquiera podría decir, bueno, esto es digno de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? De tan triste que está, pero uno que ha pateado el territorio de las comunidades sabe que no es así, que así están viviendo. Por supuesto, Salarrué, con su mirada sobre la cotidianidad, la empatía incluso con la gente más cercana a él del área rural, influye, claro que sí, él enfoca mucho nuestros pueblos,
pero también como referentes tengo a Claudia Hernández. Claudia Hernández, salvadoreña, preciosa, pesada la mujer, tanto en sus cuentos como en su novela, Rosa Tumbaquema. A Pilar Quintana de Colombia también, buenísima, buenísima, les recomiendo, está de descarga gratuita la novela La Perra, cortita, puntual, punzuda también. Y Alice Munro también, que tiene una literatura preciosa, premio Nobel canadiense, que ella dice, no hizo más que cuentos porque entre la crianza de sus 3 hijas no le quedaba tiempo. Pero ¿cómo logró esa profundidad? No son cuentos de 12 cuartillas, pues de mucho más. Ella me encanta, ella me encanta. Y ella me reta también porque con todas sus limitaciones tuvo tiempo de investigar muchísimo. Tiene un cuento que se llama Demasiada Felicidad, que la hizo sobre Sofía Kovalevsky, una matemática y escritora rusa que calculó la órbita de una de las lunas de Júpiter, tanto que la luna tiene el nombre de Sofía por honor a ella. Y ahí está, pues se lo dejo también como recomendación, ¿verdad? El cuento Demasiada Felicidad de Sofía, acerca de Sofía Kovalevsky, de Alice Munro, que son de las mujeres que yo llevo como referente. Sabes que a mí, yo soy fanático, o sea, yo siempre he admirado el género de la novela, ¿no? Porque creo que ese género se presta mejor para la construcción psicológica de personajes. Cuando te comencé a leer, una de las cosas que me sorprendió era que tú manejas, o sea, le das hablas de esa profundidad psicológica en un espacio muy breve. A mí eso me quedé sorprendido. Entonces me gustaría que nos compartieras cuál es tu técnica para esta construcción de personajes y cuál de todos los personajes de los relatos crees que te dio más dificultad. Bueno, en otras ocasiones he hecho una confesión y aquí hay algunos compañeros del Inframen también que no me dejarán mentir, ¿verdad? Bueno, a mí la literatura me traía desde hace ratos, hice teatro durante todo mi bachillerato y cuando entré a la universidad me inscribí en la licenciatura en letras. Pero cuando fue pasando el primer año, me hice la gran pregunta que nos hacemos todos en algún momento, ¿de qué voy a comer? Y bueno, fui a pedir el pensum de psicología al edificio administrativo, bueno, y vi que había psicología comunitaria, psicología dentro de los medios de comunicación, psicología del trabajo, psicología clínica, psicología educacional, como que había un campo más amplio y dije, ni modo, aquí me voy. Mis compañeros, colegas con los que iba para letras me vieron como de alta traición, ¿verdad? Pero ni modo, no me arrepiento porque, bueno, yo pienso, respondiendo a tu pregunta, que es de las cosas de las circunstancias que me han ayudado a profundizar en los personajes, de poder observar a una persona en la vida real, y rescatar algunas características no siempre agradables, pues, pero que hacen singular a cada persona. Creo que no me ha costado ninguno de los personajes, es como un desdoblamiento. Y bueno, en este rato, ¿qué pensaría? ¿Qué haría? Por supuesto, también mis compañeros, mis pares literarios, aquí hay varios de ellos, Marte, Dani, Lodi, también Lauri, han sido artífices junto conmigo pues, de estos personajes para decir, no, esto no funciona, esto mejor lo corregimos. Y entonces es un trabajo colectivo, Susana también, tan aguda con su mirada. Y así vamos, ¿verdad? Entonces, quizás más que decir el que me fue más difícil, decir el que me ha sido más fácil, hubo justamente para la pandemia una persona que nos invitó pues a un cumpleaños con pizza, solo nos quitábamos la mascarilla para comer, pero empezó a dar un relato. Era una persona sumamente ríspida, como dice Lauri, una persona brusca y, entonces y sin embargo bien dicharachera. Y de ella me agarré para el cuento Claveles para Rosario. Entonces yo sentí que ahí fui
como patinando, pues porque la veía yo todos los días, la odiaba todos los días, entonces esta va a ser mi forma de vengarme. Entonces aquí retomo el personaje y salió lindo, considero yo. Claudia, leyendo tus historias, identificándome tanto siempre con el tema de mujer, porque yo creo que eso es bien central, entonces uno dice, en todas estas situaciones, la mujer que es violada, el marido infiel, bueno, ella lo ve cuando cruza la calle y lo atropellan, ¿verdad? Ahí en el libro, o los gritos despavoridos para llamar la atención en una sala de maternidad. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo se puede protestar además de esto? Y al final llegué a la conclusión escribiendo estos cuentos. Esa es la mejor forma de protesta. ¿Qué es la literatura para ti? ¿Y por qué es tan importante en nuestro país? Bueno, hace poco tuve un encuentro con algunos estudiantes de arquitectura que retomaron este libro precisamente para ver el tema de pobreza urbana. Y yo les preguntaba a ellos si conocen lo que es el fentanilo. Y estaban como bastante alejados los muchachos, gracias a Dios, de conocer eso. Pero yo les decía, una vez en un metro vi un cartel que tenía un dibujo así en grande de una chinche de esas que se ocupan para clavar papel en corcho. Y solo tenía la puntita coloreada de celeste, que es el color del fentanilo, y abajo una leyenda que decía, esta cantidad es suficiente para matarte. Y vi exactamente también, no aquí en el país, pero he visto gente que se queda catatónica por horas, gracias también al consumo del fentanilo. Entiendo que en Canadá y en Estados Unidos hay pueblos enteros que ya están consumiendo tanta droga, fentanilo, cocaína, morfina, lo que sea, que se les dice pueblos zombies. Y yo pienso que sin la literatura, nuestro pueblo es un pueblo zombie también. Porque no es la droga el único alienante, el único estupefaciente. Y sin leer, hacia eso vamos. Sin espíritu crítico, sin posibilidad de comparación, sin poder rechazar o aceptar a ciencia cierta las opciones que toman, porque simplemente ahí están. Entonces, para mí es eso, pues la literatura por eso tiene que cumplir una función social, por eso precisamente no es un escape de la realidad. Yo disfruto plenamente a Harry Potter, leído y en películas, pero hay que acordarse también lo que es el cuento fantástico. Bueno, aún dentro del cuento fantástico creo que puede cumplir una misión social, pero hay otro mensaje que tiene que llegar a un pueblo que lee tan poco de una manera un poco más directa. O sea, ya sabes que a mí el humor nunca me ha gustado mucho, ¿no? A mí en literatura yo prefiero el drama. Pero en Latinoamérica como que hay esa tradición de mezclar el drama y el humor, y tú lo haces, para mí, perfectamente. Uno de los cuentos que a mí me gusta es Tú sí sabes quererme, mi amor. Para que la gente se haga un poco la idea de este humor, pues voy a leer un fragmento y luego te hago la pregunta, ¿no? No, mis amigas fueron duras, decían todo, injusticias, inventos, que él se estaba aprovechando de mí, que eso era, como decían, violencia económica. Y no dicen las feministas que uno debe manejar su propio dinero, pues no debe ser siempre provista, que es cuestión de autonomía. Una de mis amigas fue tan grosera, tan vulgar, que me dijo que yo estaba pagando el borraje, comprando sexo. Jamás le volví a dirigir la palabra, fue demasiado. Otras sí que fueron graciosas. A él le apodaban el caballo. Así que cuando ambos desaparecíamos de la oficina, decían que yo andaba cabalgando. ¿Por qué es tan importante el humor y la ironía en tu literatura, Claudia? Bueno, este cuento también tiene una base bastante real y el recuerdo de la protagonista me lo regaló y ella vivía esta situación por la que más de alguna vez hemos pasado en la vida, esa
situación de enajenación por alguna otra persona, pues que ojalá esa persona que nos aliena de nosotros mismos fuera siempre cariñosa, comprensiva. Hay gente que pues te ve de esa manera, botando saliva por ella, pues, y lo que hace es aprovecharte, depredarte de recursos, de cuidados. Y sin embargo, esta persona que me inspiró esta protagonista se lo vivía divertido. Y entonces dije, ¿por qué voy a hacer un cuento triste si ella se lo vivió divertido? Y era parte quizás de la ingenuidad con la que viví esta situación, pero así salió y Natalia Lafourcade me regala el título del cuento con Tú sí sabes quererme, mi amor, porque había quien le dijera a ella, no, si tú sabes quererme, mi amor, tú sabes, porque sabes lo que me gusta, sabes qué tienes que comprarme, sabes cuándo tienes que proveerme. Entonces así fue saliendo. Una crítica fuerte al feminismo, ¿no? O sea, ahí te burlas un poco de eso, ¿eh? Ah, claro, claro, pero es eso, es en medio de todo y aunque sea muy divertido, es como tratar de poner en espejo esa situación de alienación en la que a veces somos muy, muy vulnerables. Bueno, en tus cuentos también mencionas varias veces y haces alusión a la destrucción de nuestro patrimonio, la monja que se lleva el dinero de la construcción del colegio, bueno, que tenía su linda fachada colonial. Entonces habla de la modernidad arrasadora y eso nos evoca ese deseo desesperado que todos tenemos de aferrarnos a nuestra urbanidad, a nuestros mitos. Y me puse a pensar, no importa que uno haya estudiado o tenga todos los grados académicos, por lo menos yo sigo creyendo en la ciguanaba, en serio, o sea, y en el cadego y en todo eso. Entonces, ahí también rescatas mucho de eso y pudiéramos decir que te vas al género de lo fantástico en alguno de tus cuentos o usas esos mitos o esas creencias como hilos conductores. Por ejemplo, en uno de los cuentos cuando dice es que los muertos siempre se llevan a los suyos, por eso no hay que casarse con una viuda. Y otros cuentos por el estilo. Yo no soy viuda, por si alguien está interesado. Bueno, el que dijo que eran relatos fantásticos fue Emilio. Él inventa. Él inventa, sí, hace inventario. Pero para mí también son recursos de denuncia. Está el cuento Silencio y Olvido, que a pesar que se puede desarrollar, que retoma como escenario castillos, palacios, varones, habla sobre el acoso sexual y el acoso laboral, porque hay espacios laborales donde el gerente, de mandos intermedios, se cree el rey. Y entonces es un recurso, pues Ojos Divinos, ahí agarró a Hera con todo lo que debió haber sufrido con las infidelidades de su esposo, qué pasó la primera vez que lo encontró con alguna criatura un poco extraña. Y bueno, no solo son hombres también, no solo son mujeres, también son hombres los que pasan por una situación en la que su confianza es defraudada y lo duro que cuesta, pues la trayectoria que tienen que seguir para recuperarse a sí mismos emocionalmente y seguir viviendo. Entonces la mitología me da ese recurso para hablar de algo. Era que tenía sus ojos tan grandes y tan diversos que se los regaló hasta el pavo real, pues, y que está pendiente de qué hace el otro porque está sospechando esas circunstancias tremendas que origina la celotipia. Miseria y Espanto también, que es un cuento fabulado donde el propio espanto está simbolizado en un perro, refleja el control patriarcal que las mujeres mayores, las mayores ejercen sobre la sexualidad y el cuerpo de las más jóvenes, ¿verdad? Para preservarlas tal como el patriarcado dicen, con su sello de garantía hasta el final de los tiempos, hasta que salga de blanco del altar.
Y en La sombra del eclipse también está el tema de la traición, y también no solo hacia las personas, sino también hacia la vida misma, porque uno de los personajes representa también la naturaleza con su deseo de vivir. Ya que a mí también otro tema que me gusta es cómo los escritores representan la sexualidad, ¿no? Yo no sé si en tu caso hablar de sexualidad o sensual, ¿no? Me gustaría que nos dijeras, hay un texto que a mí me gustó mucho, eso, la sensualidad o la sexualidad, no sé, que es Travesía, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es el amor y el sexo en tus cuentos? ¿Y qué nos puedes comentar algo sobre Travesía? Bueno, Travesía retoma las circunstancias de desplazamiento por la ciudad en los tiempos de la ofensiva del 1989, en aquel tiempo en donde no nos eran extrañas los ruidos de metralletas y helicópteros encima de la cabeza. Y la personaje recorre una trayectoria, hace una travesía pues buscando un objetivo, y va describiendo lo que mira, pero también el encuentro con la vida. Y yo creo que acá, y están aquí varias compañeras psicólogas también, que saben que son dos pulsiones muy fuertes, la muerte y la eroticidad. El amor es lo que impulsa la vida, es lo que vence la muerte. Y por eso trato de rescatarlo también, porque lo veo también en las comunidades que en medio de situaciones que pudieran haber acabado mal es la solidaridad, el cariño, el enamoramiento, el sexo en sí, lo que rescata la convivencia entre las personas, el que hace agradable, el humor, el que hace agradable, y somos especialistas, los salvadoreños también, para reírnos hasta de nosotros mismos. Bueno, un día que fuimos con Susana a Guatemala a la feria del libro, hace 2 años, ¿verdad, Susana? Veníamos hablando con los compañeros de casos de muchachos de bachillerato que han fallado en su intento de suicidarse. Y entonces cuando vuelven al instituto, no son tratados con ninguna bondad. Entonces, el resto de compañeros ejerce una labor terapéutica lo crudo de, ni eso pudiste, pues matarte. Entonces, ahí están esas pulsiones, ¿verdad? La ironía, la dureza, ¿sí? Es parte de la vida y de la muerte también. Bueno, a lo largo de la lectura del cuento estaba buscando el porqué del título Caminata sobre el fuego, y luego me puse a pensar, sí, Claudia escribió esto y le puso el título, pero al final estamos co-creando, es algo que acabo de aprender en un diplomado de gestión cultural. Pero es cierto, ese es el valor de la obra literaria o de cualquier obra artística, que luego nosotros la estamos co-creando y uno se pone a imaginar, estoy en mi casa leyendo el libro, pero ahí está el volcán y digo, hace erupción y se acabó mi casa y me acabé yo, ¿verdad? Esa vulnerabilidad que tenemos, o también el concepto del karma, ¿verdad? Bueno, el karma como lo entienden en la India los hindúes, ese karma que es inexorable y que al final nos va a golpear. Pero yo quisiera saber de la creadora, ¿por qué ese título? Bueno, al principio pensamos o estuvimos debatiendo ahí con Susana, poner el libro Caminata sobre el fuego, cuentos, relatos y memorias. Después lo dejé así, y hay dos cosas. Sí, es cierto, el último cuento le da el nombre a toda la serie. Habla de un caminar duro entre mujeres. También con Susana tratamos de rescatar como varios tipos de violencia, desde las más sutiles hasta las más duras, y también reflejar que la violencia de género específicamente no es ejercida únicamente por hombres, que hay mujeres también que podemos ser muy duras con otras mujeres. Y sobre eso es el cuento Caminata sobre el fuego. Pero también tiene otro significado. Yo leía que hay tribus, hay pueblos que para fortalecer el espíritu, para un exorcismo,
caminan sobre brasas, no exactamente sobre el fuego, pero sobre brasas. Pero es una manera de fortalecerse y me gustó también porque yo siento que la literatura para mí es eso, es una manera de exorcizar demonios, de replantear otras situaciones vividas. Una vez estando en México, y aquí está Lauri, pues no me dejará mentir, ellos tienen unas figuras bien chéveres que se llaman alebrijes, que son como una especie de monstruos, pero están coloreados de una manera tan bella. Y en un experimento con jóvenes les decía, miren, bueno, aquí tienen un cartón. Era del tamaño de un ladrillo. Entonces, aquí van a hacer su monstruo que va a representar su mayor miedo, su mayor frustración, su mayor desesperanza, pero tiene que caber en este ladrillo. Tenía un propósito. Tenía el propósito de que lo viera fuera de sí, pero también que lo viera manejable. Y además lo decoraban precioso, para que vieran que también las cosas pueden ser de otra manera, que se les puede dar otra vista. Entonces, para mí esa es la literatura, ¿verdad? Es lo que me facilita escribir. Cuando tengo algo aquí trabado en la garganta, pues es lo que busco es un lapicero, aunque sea el celular, pues si lo grabo, porque es mi forma de caminar sobre el fuego. Bueno, ya vamos finalizando la conversación y antes que pasemos a las preguntas del público, nos gustaría que nos leyeras un fragmento que para ti sea uno de los relatos más representativos de tu estilo literario. Bueno, quizás decir que además de distinguirme como realista, pues a mí el término realista no me gusta. Yo de hecho te digo que eres más vitalista, ¿no? Que es lo que me gusta. A mí sí me gusta. Bueno, decir antes de leer el párrafo, pues que la escritura para mí constituye un instrumento de denuncia social, focalizo como distintos tipos de violencia, soy irreverente, soy antidogmática, entonces están advertidos, ¿verdad? Y pues pretendo que la literatura sea un eco para visualizar diferentes discriminaciones. No creo tener un solo estilo, yo me defino más que como escritora como una persona a la que le gusta escribir y que llevo una trayectoria en la que me voy puliendo a mí misma. Pues. Entonces, voy a leer un pedacito del cuento que a ti te ha gustado, de Gracias, de Tú sí sabes quererme, mi amor. Lo sentí llegar hasta mi silla. Volví la cabeza para sonreírle. No recuerdo si le hablé. Solo recuerdo su presencia atrás de mí, sus manos que se deslizaron acariciando mis brazos, mis hombros y luego descendiendo hasta tomar mis pezones. Sentí también su sexo duro, endurecido, contraminado a mi espalda. Me quedé quieta, disfrutando el momento con los ojos cerrados. Él siguió apretando mis pechos con un ritmo impredecible, a veces violento, a veces tierno, a veces ausente antes de arremeter de nuevo, un nuevo juego de movimientos laxos o firmes. Luego me besó el cuello, la boca. Yo me quería morir. Lo llevé a mi casa, los niños ya dormían. Cenamos un pan con jalea y café con leche. Alavó mis mantelitos de crochet bajo la azucarera y el bote de café instantáneo. Era detallista. Nadie más se había fijado en esos detalles. Me habló de su temor a que yo lo rechazara, de lo mucho que le había costado acercarse a mí, de que supo que yo era una chica a su medida desde la primera vez que me vio. Asimismo dijo, una chica a su medida. Oh, qué sexual eso, ¿eh? Está bonito. Bueno, vamos a dar el paso al público. No sé si tienen preguntas. Hola Claudia, muchas felicidades por su libro. Yo quería preguntarle más como desde cuándo empezó a escribir y cómo fue esa evolución de la vocación, porque a veces podemos tener una inquietud, pero si la dejamos, como lo que usted mencionó, por buscar unos medios de vida que nos pasa a todos,
de repente eso se puede volver una frustración y no volvemos a ella. Pero usted regresa, o sea, después al escribir y de lleno además, o sea, va como por su tercer libro. Y entonces, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo ha manejado esa cuestión de la vocación, si se puede llamar así? Gracias, Dani. Bueno, varios conocen también una anécdota que siendo muy joven estuve leyendo mucho, pues en la casa no es que tuviéramos grandes cosas, pero al menos había pues un par de dólares para comprar los libros que nos dejaban, un par de colones en aquel tiempo, que nos dejaban en la escuela. Y bueno, mis padres tenían también libros preciosos, pues no tanto por su contenido religioso, pero el libro el manto sagrado, por ejemplo, es una forma bella de relato. La vorágine, todos esos cuentos los recuerdo muchísimo de mi infancia. El mundo de Amisis, por supuesto, que era obligado. Y bueno, después de leer y leer mucho, empecé a querer escribir. Y empecé a llenar cuadernos y cuadernos en la noche antes de dormir, y habían muchos cuentos eróticos. Entonces, tanto que mi mamá se horrorizó y me hizo quemarlos en la hornilla donde cocíamos los frijoles. Porque, se acordarán, pues los frijoles por dos se cocían aparte, pues ahí se quedó la literatura. Entonces, cuando tenía alrededor de 12, 13 años, después empecé a escribir, y también hay compañeras mías que han sido colegas, informes de trabajo. Y la gente me decía que escribía bien. Y ha sido hasta ya grande, ya que mis hijos salieron de mi poder, como se dice aquí en este país, ¿verdad? Que tuve tiempo entonces para, con la ayuda de escritoras como Susana, Jacinta Escudos, desacralizar la escritura y verla como un oficio, de decir, bueno, aquí hice este escrito como hubiera hecho un banquito que quedó quizás con la cuarta pata un poco más coja, pero que el segundo, el tercero, o quizás este mismo lo pueda ir puliendo. Y también he relatado pues en otros eventos de que llegar a este momento es como un parto de delfines, ¿verdad? Porque los delfines dan a luz bajo de agua, las señoras delfinas dan a luz bajo de agua, pero hay una serie de tías que le ayudan a la criatura a surgir hacia la superficie para que logre respirar, logre llenar sus pulmones por primera vez, en lo que la mamá se repara. Entonces yo siento que he tenido suerte y he tenido delfinas y delfines, como Emilio Delgado es uno de los delfines, que me han ayudado también a este momento de mi trayectoria literaria. Bueno, no sé si alguien más del público quiere participar. Gracias. Bueno, yo felicitarte, Claudia. Realmente es una habilidad, tu inquietud siempre por la literatura, por los libros, se ve reflejado en este éxito. Realmente me siento orgullosa como amiga, ¿verdad?, de ver estas obras ya dadas a conocer y publicadas. Y bueno, me gustó mucho lo que también hablabas y el panel que te acompaña sobre lo importante de la literatura, ¿verdad? Y de esa cultura de lectura en los países, en nuestras generaciones y juventud, y que una sociedad que no lee pues está adormecida, ¿verdad? Entonces mi pregunta va, bueno, mi hija tiene muchas habilidades para escribir, pero ella no se esconde y no quiere como sacar eso lindo que ha plasmado en poesía. Entonces yo quisiera saber cómo orientar a los jóvenes que así como tú lo dejaste pausado en un tiempo, ahora está esta obra literaria tan linda. Entonces, ¿qué hacer con esas nuevas generaciones? Gracias, Mireya. Bueno, en realidad, para aprender a escribir hay que escribir, ¿verdad? Y hay diferentes maneras también de escribir. Bueno, aquí tenemos, y muchas gracias por venir, Ernesto Saade, que es especialista en novela gráfica, ¿verdad? Él trabaja mucho con dibujo, y ahí está, ¿verdad? Entonces, no hay un único estilo.
Lauri también decía, los jóvenes sí están leyendo una de sus publicaciones, toman una foto y eso que están tomando es una forma de hacer lectura también. ¿Por qué seleccionaron ese espacio? Y yo creo que la sugerencia sería como, además de buscar los espacios que hay, a pesar de todo hay, ¿verdad? Este es uno, el Centro Cultural de España tiene continuamente talleres para afinar pues habilidades, también buscar a los pares que tengan como la misma inquietud y poder irse puliendo. Bueno, hoy estamos ante un declive de las casas de la cultura, pero en otro tiempo, sí, es de llorar. Pero en otro tiempo también ha sido como los nichos, donde han salido pues grandes escritores, o no grandes, pues gente que está escribiendo la realidad cotidiana. Bueno, en primer lugar, felicitarla. Me siento muy orgullosa de poder estar aquí viendo cómo ha progresado, ver su crecimiento de años, su interés y cómo su rebeldía, porque rebelde, esa su rebeldía la ha podido plasmar, cómo percibe la realidad, la ha podido plasmar de una forma tan bonita que dan ganas de leer su libro. Yo ya casi lo terminé. Entonces, he querido venir para felicitarla, pero también quiero aprovechar para hacer una pregunta relacionada con la que hacía la participante anterior. Cuando se trabaja con primera infancia contra un mundo de redes tan fuerte, está desapareciendo la costumbre de leer. Entonces, ¿qué es lo recomendable para cuando tenemos un niño enfrente de 3 años, de 2 años, para poder inculcar esta buena costumbre de leer a su manera de ver? ¿Cuál sería? Yo quiero recordar, a raíz de la pregunta de Dinora, un taller al que justamente ella me invitó hace muchos años, se llamaba Lectura Emergente. Emergente porque, bueno, es de emergencia, pues de que empecemos, que continuemos leyendo. Y emergente también porque iba dirigido a esta población que está empezando a leer, cómo motivarla. Y recuerdo que para la presentación, el taller que ustedes habían diseñado, le preguntaban al maestro, a la maestra, ¿cuál fue el último libro que usted leyó? Y bueno, el común denominador era la Biblia. Entonces, el libro, la Biblia también como literatura es precioso, pues, pero se mira desde el punto de vista dogmático, de tratar de encontrar allí una respuesta espiritual. Y está bien, pues, pero que sea el único. E incuestionable además. Entonces, creo que también no son solo las nuevas generaciones, son las generaciones que están educando las que tenemos este reto, pues. Y de ahí para allá habrán como diferentes formas de impulsar también la lectura, ¿verdad? Diferentes formas. A partir de, retomo el ejemplo que les decía, estos estudiantes de arquitectura que agarraron mi libro como para ver reflejado en el tema de pobreza urbana, la catedrática lo retomó, la catedrática de la UCA lo retomó para decirles, bueno, ya leyeron, ya conversaron con ella, hoy traten ustedes de hacer uno. Y bueno, algo les dará de estímulo, pues, pero de lo que hayan visto cerca, de la señora que le da las tortillas, del que pasa gritando la papa, cualquier cosa, y historia pueden crear. Bueno, ahí les quedaron un par de libros para rifarlos entre los mejores cuentos. Pues ahí cada circunstancia para ir motivando tanto la lectura como la escritura. Pero indudablemente la lectura es importante para el que quiere escribir. Bueno, una última pregunta. Sí, Claudia, felicitarte. Cada vez que leo tus obras veo que van madurando, siento. Y creo que esa es la búsqueda de cada escritor. Nadie nace pues experto en eso, pero una cosa que me gusta mucho de esta obra, que la leí entre líneas,
es lo cotidiano. Y animarte porque recuerdo casi todas mis abuelas, ¿no? Y yo que anduvimos mucho en las comunidades, en estas comunidades agrarias y comunidades marginales, todo el tema del relato. Y yo recuerdo que la mayoría de relatos inverosímiles, de humor y todo eso, lo contaban las mujeres. Y quizás yo animarte a que continúes con ese reto, porque precisamente ya no vemos a las abuelas y yo casi ya no veo a las mamás contando esas historias. Y creo que ese sería como uno de los desafíos. Nada más animarte a que continúes y me siento muy orgulloso realmente de tu producción. Gracias, Ernesto. Bueno, le agradecemos mucho su asistencia, así que gracias y un aplauso.